como una herramienta democrática para ser parte de los cambios, para informar responsablemente y quienes queremos que ya no ocurra nada o no caiga nadie más, como lo dijo hace unos momentos ser Lidia parte Cacho, de los cambios, como lo dijo, para informar Animal Político, estos grandes periodistas que están sensibles también con lo que nos pasa. Una visión internacional, he contactado a Jorge Restrepo. Él es director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia, y pues una mirada internacional de lo que ocurrió allá y cómo eh, vamos a decirlo, se detuvo la violencia contra periodistas o continuó después del narcoterrorismo colombiano, o cuál es el contexto colombiano y una mirada hacia el caso mexicano. Jorge, buenos días. Muy buenos días. Jorge, ¿cuál sería tu recomendación, tu valoración de lo que primero, la violencia contra el periodismo en Colombia cesó? ¿O funcionaron los mecanismos de autoprotección o sigue lo mismo para compararlo con el caso mexicano? Bueno, lo primero que yo diría es que ha habido una gran reducción de la violencia contra los periodistas, no así de las agresiones. La libertad de prensa en Colombia sigue siendo amenazada por las agresiones contra los trabajadores de la prensa. Pero hay que decir que ha habido una mejora muy importante, sobre todo si es comparada contra aquellas épocas que usted mencionó, que conocemos aquí como el narcoterrorismo en los años 90, en el cual no solamente decenas de periodistas fueron asesinados y secuestrados, sino que medios de comunicación fueron objeto de acciones terroristas que destruyeron sus instalaciones y llevaron casi a que desaparecieran, algunos desaparecieron, de manera que ha habido mejora, pero sigue estando la prensa colombiana atemorizada, sobre todo en las regiones a nivel local. ¿Sigue estando, dices, también amenazada? ¿Perdón? Sí, ya no en mayor escala, pero sigue estando amenazada. Claro, sí, yo insisto que a nivel local, sobre todo, en lo que hace referencia a las regiones donde opera el crimen organizado del narcotráfico, la prensa actúa aún bajo una forma de autocensura que proviene precisamente del hecho de que está esa prensa a nivel local. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el caso mexicano? Porque bueno, también dices, no está como los años de Pablo Escobar, pero aquí ¿qué tendríamos que hacer desde un punto de vista colombiano? Porque ustedes fueron los primeros que implementaron los mecanismos de protección, es decir, los recursos, las estrategias. Jorge Restrepo, ¿o qué hacer, por ejemplo, para acá? A ver, funcionan, yo diría, varias cosas. Lo primero es un rechazo de la ciudadanía, sin una valoración de la sociedad, de la labor del periodista, de lo que es la prensa libre, de lo que es la información basada en evidencia y en análisis, no puede haber una verdadera protección de los periodistas y de la libertad de prensa. En segundo lugar, deben existir procedimientos en justicia, y en eso Colombia está aún logren identificar los responsables de las amenazas y el daño que se le ha causado a la prensa. En tercer lugar, debe haber protección, la fuerza pública, y probablemente sea necesario desarrollar esquemas de protección independientes. En ese sentido, la fuerza pública es la responsable de proteger a los comunicadores, a los trabajadores del periodismo. Yo creo que esas diferentes medidas son las que se requieren: apoyo social, protección judicial, seguimiento y respuesta judicial a los casos de violencia y protección por parte de la fuerza pública. Son algunos puntos que tendría que venir entonces desde la autoridad, esa iniciativa, Jorge. Claro, pero fíjense también que yo insisto en la importancia de que desde la sociedad se protejan los periodistas. El trabajo de los periodistas es esencial en una democracia, y no puede haber una democracia que se llame así si no existe esa protección y esa valoración por parte de la ciudadanía. No es un asunto únicamente del Estado. Claro, en manera inmediata, sobre todo lo que tiene que ver con la protección,
el Estado debe ofrecer esas labores de protección en términos de esquemas de protección duros que disuaden a los criminales, pero también una protección a través del aparato judicial, porque si no se encuentra a quienes son los responsables y se les castiga con todo el peso de la ley, se les saca para que dejen de ofrecer una amenaza a los periodistas, pues no hay manera de reducir la violencia. ¿Cómo es de la sociedad, por último? Es decir, ¿cómo es de la sociedad? ¿Haciendo conciencia, señalando? ¿A qué te refieres? Me refiero a que tiene que haber un rechazo directo, no solamente por parte de los colegas, de los periodistas, sino de todos los que somos consumidores de medios. En ese sentido, la protesta pública, la exigencia a las autoridades, el acompañamiento a los medios de comunicación, la valoración de aquellos de comunicación que tienen, medios de comunicación que tienen el valor de denunciar lo no denunciable, de mostrar, digamos, cuáles son las fallas de la sociedad, los problemas que supone el crimen organizado para la sociedad. Aquí en Colombia tenemos violencia política, no lo sé en México, pero también hay que valorar todas las denuncias que se hacen de aquella violencia que tiene una motivación y un fin político, de aquella violencia que va en contra de los comunicadores, los periodistas y quienes construyen opinión en la sociedad. Sin duda. Pues Jorge, te agradezco mucho. Yo creo que es muy importante ver esta valoración, porque aquí pues la pieza clave sigue siendo la sociedad, Jorge, siempre. Es decir, la sociedad debe estar inmiscuida en los asuntos del Estado, participando, señalando, Jorge. Yo creo que fue clave también en Colombia, porque aquí se está haciendo en Hermosillo una organización social frente a la delincuencia que impera en la ciudad, en el Estado. ¿Tú recomiendas que no cesar eso? Es decir, ¿cuál sería tu valoración al respecto? Eso es fundamental. Yo creo que es fundamental. Esa participación ciudadana es fundamental. Como le digo, incluso a través de redes sociales, denunciar las agresiones, que reciban el repudio de todas las personas, es fundamental para que haya un buen ejercicio público del periodismo en una democracia. Construir democracia a nivel local supone rechazar cualquier agresión en contra de los periodistas. Empezando por sociedad organizada a través de ONGs, o por dónde empezar. Insisto, por las redes sociales. A veces el activismo en contra de la violencia no requiere grandes organizaciones, requiere personas dispuestas a levantar la voz en contra de los violentos y el repudio social en contra de la agresión. Desde el activismo, sí, porque de repente aquí los gobiernos lo ven como también el activismo en redes sociales, lo ven como campañas políticas, como paranoia, ¿no? Siempre lo rechazan, en lugar de abrazarlo, de documentarlo, de seguirlo, siempre se sataniza. Así es. Bien, te agradezco mucho, Jorge Restrepo, director gracias. del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos desde Colombia, y estaremos en contacto. Gracias. Adiós. Adiós. Estaremos siempre apoyándonos en voces expertas, más allá de lo que usted ve por acá. Viene un festival bueno en